Buen día. Hoy veremos en la clase de química características y representaciones de las reacciones redox. Introducción. Bloque 4. La formación de nuevos materiales. En el tema anterior, importancia de las reacciones de óxido y de reducción, vimos lo que le sucede a las frutas cuando no tienen su cubierta protectora o cáscara. Se oxidan, claro, pero este proceso no existe sin otro que se llama reducción. Ahora veremos estas reacciones que se llaman redox. Soy el profesor Jesús Raimundo Martínez Camacho de la Secundaria General número 17 Carlos Pellicer. Pueden consultar el libro de texto en la siguiente liga: libros.conalitech.gov.mx /S mayúscula 3043.htm paje L de las páginas 217 a la 219. El tema que voy a explicar hoy es cómo encontrar el número de oxidación de un compuesto. En este video voy a explicar cómo encontrar el número de oxidación de este compuesto y de este otro. Ok, vamos a empezar con el primer compuesto. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el elemento del manganeso, 2 manganesos, y tenemos el elemento del oxígeno, 3 oxígenos. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el número de oxidación de estos dos elementos? Para empezar, vamos a nuestra tabla periódica y buscamos los dos elementos. En el manganeso nos indica que los números de oxidación son el 7, 6, 4, 2 y 3. Y en el oxígeno nos indica que es solo un número, que es el -2. Ok, ¿cuál es el primer paso para hacer? El primer dato que tenemos por seguro es 3 y -2, ya que el primer paso es multiplicar el número que tenemos aquí abajo en el elemento por el que tenemos aquí arriba. Ya que aquí solo tenemos un número, sería 3 por -2, nos da un resultado de -6. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Tenemos que encontrar qué número de oxidación de aquí arriba nos sirve para que este resultado de aquí al final nos dé igual a 0. Por lógica, nosotros podemos ver que al multiplicar 2 por 3 nos va a dar 6 positivo y 6 menos 6 nos va a dar 0. Pero si por alguna razón se nos resultara algo difícil encontrar cuál es el número, podríamos comenzar a multiplicar hasta encontrar cuál es el número correcto. Pero en este caso yo ya sé que 2 por 3 me da 6, así que solo lo multiplico. 2 por 3, 6. Y 6 menos 6 me da un igual de 0. Ok. Ahora, ¿cuál es realmente el número de oxidación de este compuesto? Los números que utilizamos al final de cada elemento fueron el -2 y el 3. Y así es como encontramos el número de oxidación de nuestro primer compuesto. Ok. Ahora vamos con el segundo compuesto. Aquí podemos ver que este es un poco más grande, son 3 elementos los que tenemos. De nuevo tenemos que comenzar a analizar los datos que tenemos. Nos están diciendo que tenemos el elemento del cobre, el nitrógeno y el oxígeno. Como se darán cuenta, aquí no tenemos ningún número, pero por regla cuando no tenemos ningún número ahí, deducimos que hay un 1. Entonces ahora sí ya podemos ir a nuestra tabla periódica a buscar cuáles son los números que nos indica que es el número de oxidación. Así que en el cobre se nos indica que tiene un número de oxidación 2 y 1. En el nitrógeno tenemos más, menos, 3, 5, 4 y 2. Y que en el oxígeno tenemos -2. Ok, de nuevo comenzamos por el primer paso, que sería multiplicar los datos que ya tenemos seguros. Aquí el único que realmente tenemos seguro es 6 por -2. Así que empezamos. Este nos da un resultado de -12. Y ahora tenemos que encontrar un número entre estos dos
que nos dé un resultado de 12 para que al final nos dé un resultado de 0. De nuevo, podríamos comenzar a probar 1 por 2, 1 por 1, 2 por 3, 2 por 5, 2 por 4, 2 por 2. Pero también por lógica podemos observar que en este compuesto multiplicar 2 por 5 nos va a dar 10. Entonces ya solo nos sobraría encontrar qué nos da 2 y eso sería 1 por 2, 2. Entonces fácil multiplicamos 2 por 5, 10. 1 por 2, 2. Un signo positivo ya que los dos son positivos, ya que aquí tomamos un 5 positivo. 2 más 10 nos da 12 y 12 menos 12 nos da 0, que es a lo que queríamos llegar. Entonces ahora ya podemos saber cuál es el número de oxidación de este compuesto. Aquí lógicamente tomamos el menos 2. Aquí multiplicamos 2 por 5 positivo, así que tenemos que marcar tanto el número como el signo. Y aquí 1 por 2, de igual manera positivo. Y así fue como terminamos de encontrar el número de oxidación de este compuesto. Yo soy Mariela López y este es mi video de cómo encontrar el número de oxidación. Gracias. En muchas de las reacciones redox participa el oxígeno, y es por eso que antes se les decía oxidaciones a las reacciones en que la sustancia se combinaba con el oxígeno. Por ejemplo, la combinación del magnesio, como se muestra a continuación, era catalogada solo como una reacción de oxidación. Y aquí en la fórmula aparece 2 moléculas de magnesio en estado sólido más una molécula de oxígeno en estado gaseoso produce 2 moléculas de óxido de magnesio en estado sólido. Por otra parte, la reacción de formación de cobre a partir de óxido de cobre e hidrógeno gaseoso se clasificaba como una reacción de reducción, puesto que uno de los reactivos perdía oxígeno. Aquí la fórmula: 2 moléculas de óxido de cobre en estado sólido más 2 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso produce 2 moléculas de cobre en estado sólido más 2 moléculas de H2O en estado gaseoso. En la actualidad se sabe que en una reacción redox no siempre participa el oxígeno. Asimismo, las reacciones de oxidación y reducción no son procesos que puedan separarse, es decir, siempre que ocurre una oxidación, también habrá una reducción. Ejemplo de ello es la reacción de formación del óxido de cobre. Aquí en la fórmula aparecen 2 moléculas de cobre en estado sólido más una molécula de oxígeno en estado gaseoso y produce 2 moléculas de óxido de cobre en estado sólido. Otro ejemplo de este tipo de reacciones es el del óxido de calcio, que es un compuesto iónico formado por los iones de calcio, calcio 2 positivo, y de óxido, oxígeno 2 negativo. Los átomos de calcio pierden 2 electrones para formar cationes, y el oxígeno gana 2 electrones y forma aniones, es decir, ocurre una transferencia de electrones entre 2 sustancias de partida para formar una nueva sustancia. Los químicos acordaron que la sustancia que pierde electrones se oxida y la que gana electrones se reduce, por lo que se acostumbra a decir que la oxidación es pérdida de electrones y la reducción ganancia de electrones. La oxidación y la reducción son procesos opuestos y complementarios, aunque es posible representarlos por separado de la siguiente manera. La semireacción de oxidación de 2 moléculas de calcio en estado sólido produce 2 moléculas de calcio, pero con un 2 positivo. Quiere decir que está perdiendo cada átomo de calcio 2 electrones, por lo tanto aparece más 4 electrones. Pero recuerden que tiene un signo positivo, por lo cual está perdiéndolos. La semireacción de reducción es O2 en estado gaseoso
más los 4 electrones que está ganando y produce 2 O2 negativo. Y ahí aparecen los que acababa de ganar y arriba los que perdieron. ¿Qué especies se oxidan y se reducen en las reacciones redox que ocurren a nuestro alrededor? En la fotosíntesis, el dióxido de carbono, CO2, se reduce para formar parte de la glucosa, C6H12O6, el alimento que producen las plantas. En contraparte, el oxígeno de la molécula del agua, H2O, se oxida para formar parte de la molécula de oxígeno en los productos. La ecuación química que representa este proceso es la siguiente. Energía, que es la energía luminosa, más 6 moléculas de CO2, más 6 moléculas de agua, producen C6H12O6, que es la glucosa, más 6 moléculas de oxígeno. Fíjense bien aquí, porque este es el proceso que ocurre con la fotosíntesis. Los productos que aparecen aquí, en este lugar, pues realmente es la glucosa y el oxígeno que se desprende hacia el aire o hacia la atmósfera. En cambio, en la respiración ocurre el proceso inverso, porque los átomos de carbono de la molécula de glucosa se oxidan para conformar el dióxido de carbono y los átomos de la molécula de oxígeno se reducen para formar moléculas de agua. Veamos aquí la fórmula de la glucosa, C6H12O6 más 6 moléculas de oxígeno diatómico que producen 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más energía. Por otro lado, con el fin de explicar la combustión de hidrocarburos, se tomará como ejemplo uno de los más sencillos, el gas metano. Este hidrocarburo es el principal componente del gas natural que se usa en los calentadores de agua, estufas y para generar electricidad. Debe mencionarse que si bien se necesita energía para que el proceso inicie, al final de la reacción se obtiene más de esta que la invertida en un principio. La reacción de la combustión del metano se representa como CH4 en estado gaseoso más 2 moléculas de oxígeno diatómico en estado gaseoso que produce dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 moléculas de agua en estado gaseoso más energía. En este caso, el carbono de la molécula del metano se oxida para dar dióxido de carbono y los átomos de oxígeno se reducen para formar parte de ambos productos. Como ya se ha mencionado, la corrosión de los metales es un proceso redox, pero ¿cuál es la ecuación química que le corresponde? Por ejemplo, la ecuación del hierro es la siguiente: 4 moléculas de hierro en estado sólido más 3 moléculas de oxígeno diatómico en estado gaseoso producen 2 moléculas de óxido de hierro. En esta reacción se forma óxido de hierro 3, conocido como herrumbre, que está formado por iones de hierro, 3 positivo, y de oxígeno, 2 negativo, de manera que la especie que se oxida es el hierro, agente reductor, y la que se reduce es el oxígeno, agente oxidante. Pero ¿cómo identificar cuál se oxida y cuál se reduce? Pues hay que fijarse bien en los números que se incrementan o disminuyen. Ejemplo, en la misma fórmula aparece aquí debajo una flecha hacia la derecha donde nos indica que se oxida el hierro. Fíjense bien que tiene un 0. Este es el agente reductor. Y cuando produce, cambia a hierro, pero tiene un 3 positivo. En cambio, el oxígeno diatómico también tiene un 0. Recuerden, cuando los elementos están solos, tienen valencia 0 o tienen un número de identificación de 0. Entonces el oxígeno se reduce, es el agente reductor.
y pasa con un número 2 negativo, que es la cantidad de electrones que está ganando. Aquí no aparecen todavía ni deben de aparecer los números de oxidación. El número 0 indica que está neutro únicamente. Recuerda que se oxida el elemento que pierde electrones o se hace más positivo y se reduce el que gana electrones o que se hace más negativo. Para balancear ecuaciones, recuerda que se requiere la tabla periódica de los elementos para conocer su valencia y que ésta está regida por la familia a la cual pertenece. También recuerda la resta de 10 al número de familia para obtener el número de valencia. Ejemplo, familia 15 se le restan 10 y su valencia es 5 a toda la familia. Y también recuerda que hay elementos con multivalencias, o sea, que tienen varias valencias. Ahora realiza los ejercicios de la página 219 y envíaselos en foto por WhatsApp a tu profesor. Recuerda que en ocasiones no hay que poner ningún número estequiométrico. ¿Qué son los números estequiométricos? Son los números que nos indican cuántas moléculas hay en la fórmula y se ponen en la rayita que se pone sin nada antes de las fórmulas. Pues solo con las valencias se balancean y también recuerda que debe haber el mismo número cruzado. Ejemplo, valencias. Aquí aparece el óxido de hierro y aparece arriba el número 3. Y en el oxígeno aparece el número 2. En el caso del carbono, dice 3 carbonos, tiene 0 porque cuando están solos tienen valencia 0. Produce 2 moléculas de hierro y tiene valencia 0 más 3 moléculas de monóxido de carbono. Arriba del carbono tiene un número 2 positivo y el oxígeno tiene un 2 negativo. De esta manera están balanceados. Recuerda también que el 1 no se escribe. En el caso del 3CO o 3 moléculas de monóxido de carbono, traen un 1 debajo. Muy bien. Te deseo suerte y espero las fotografías que me los mandes a la mayor brevedad posible. Gracias. Saludos.